doctora, ¿puede influir la microbiota también en cómo somos? Es decir, nuestros niveles de estrés, nuestra personalidad, nuestro estado emocional, ¿depende también de ello? Sí, claro, ahí ya tenemos varios niveles, ¿no? Al final tenemos un core más o menos estable, que sería nuestra personalidad, pero se ha visto que incluso la personalidad se ve modulada por la microbiota, sobre todo en cómo la expresamos de cara al resto. Las conductas sociales, el que seamos más o menos sociales, pues también tiene que ver con la microbiota. Y luego, desde luego, nuestro estado de ánimo, que podamos tener ansiedad, por ejemplo, o llevar peor el estrés, también está relacionado con la microbiota, que no pasa nada, porque claro, la gente dice, bueno, pero si esto es así, pues no me preocupo, no depende de mí. Pues precisamente como esto es así y el cómo está la microbiota depende de todo lo que hacemos, pues podemos modularla y mejorarla. Y esto, las personas que alguna vez, los que tienen disbiosis, o sea, tienen un desequilibrio intenso de la microbiota y han estado mal de estado de ánimo mucho tiempo, y cuando esto se arregla, acaban diciendo, ay, pues es que antes era como si no fuera yo mismo, y es como si hubieran estado en una especie de neblina que luego se les hubiera quitado y ya por fin se sienten ellos mismos. Ujú. Hay mucha, no sé si podemos llamar polémica, pero sí que hay cierto debate en torno a si todas estas alteraciones de la microbiota son la causa o el efecto de las enfermedades. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, al final es algo bidireccional, Ujú. ¿no? Pero lo cierto es que hoy en día en nuestra sociedad, hablo del primer mundo, obviamente los problemas que tienen en países con campos de refugiados o con hambrunas, pues es un poco distinto, es bastante distinto. Pero en nuestra sociedad tenemos lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, fundamentalmente. Es decir, obesidad o resistencia a la insulina y diabetes, enfermedades neurodegenerativas, cáncer, alergias, enfermedades autoinmunes, incluso los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, sabemos que tenemos una predisposición genética determinada, pero que hace miles de años no nos producía estas patologías, o hace cientos de años, y ahora sí no lo producen. ¿Por qué? Porque Eso, hemos cambiado nuestro estilo de vida. ujú, ¿Cómo actúa nuestro estilo de vida para que sobre una predisposición genética se acabe desarrollando la enfermedad? Pues una de las vías por las que actúa tiene que ver con la microbiota. Por supuesto que, por poner un ejemplo, el tabaco, que es muy conocido, ¿no? Quiero decir que todo el sí, mundo sí, sí. sabe que el tabaco es pésimo para Fumar todo. es malo, sí, punto. Fumar es malo y sabemos que es muy malo. Entonces, el tabaco sobre nuestras propias células actúa sobre múltiples funciones de una forma perjudicial, pero también actúa sobre la microbiota. Y muchas de las vías por las que nuestro estilo de vida, como por ejemplo la alimentación, acaban participando en la generación de esas enfermedades, tienen que ver con mecanismos mediados, con mecanismos que vienen derivados de los cambios de la microbiota. Ujú. Claro, cuando uno ya tiene una enfermedad determinada, esa propia enfermedad, pues al final acaba implicando a muchos órganos y sistemas, y al sistema inmunitario. Y el sistema inmunitario pues también señaliza la microbiota, y entonces llega un momento en el que a veces no se puede saber cuál fue primero el huevo o la gallina, pero desde luego lo que sí sabemos es que si hay una patología crónica es que va a haber una disbiosis. O sea, que no haya una disbiosis a día de hoy, si hay una enfermedad crónica, yo diría que es muy complicado, Muy, muy complicado. hablas de un concepto clave bueno, profundiza sobre eso en el libro porque es una de las claves, ¿no? Que es la disbiosis. Ujú. Ese es el concepto de cuando, bueno, por resumirlo de alguna forma, por favor corrígeme si me equivoco, pero es cuando tenemos una falta de equilibrio, ¿no? Y que las cosas se empiezan a torcer, ¿no? Ahí decimos que hay una disbiosis y puede ser una disbiosis por muchos motivos, ¿no? Pero porque también tenemos, como decíamos, muchas microbiotas distintas. Tenemos la microbiótica de la piel, la microbiota en la boca, vaginal, intestinal. Hablas del eje cerebro-intestino. Bueno, disbiosis, concepto clave, pérdida de equilibrio, ¿no? Sí.
Lo contrario que sería tener una microbiota en equilibrio, una microbiota sana que nos mantiene en un estado de salud, sería la eubiosis. Eu Eubiosis. significa bueno, entonces sería un estado bueno de la microbiota. Y hay un concepto aquí que es el concepto de la resiliencia, que la resiliencia yo creo que la gente del ámbito de la psicología pues lo tiene bastante conocido, ¿no? Pues en el ámbito de la microbiota también tenemos este concepto de la resiliencia que hace referencia a que si uno tiene la microbiota en un estado muy bueno, saludable, en equilibrio, variado, sobre todo el intestinal, porque bueno, la boca y la vagina, por ejemplo, cambia un poco, no tiene que ser tan variado, o el del semen, la microbiota del semen no tiene que ser tan variada, que en el semen también hay microbiota. Entonces, cuando se tiene esa microbiota saludable, en equilibrio, bueno, pues a lo mejor puede sufrir una agresión y quizás sufra un poquito, pero luego sea capaz de volver al estado de eubiosis. ¿Pero qué pasa? Pues que en el mundo actual no es una agresión de vez en cuando, es una agresión detrás de Constante. otra todos los días, Claro. varias veces al día. Y ahí surge la disbiosis. ¿Qué pasa en la disbiosis? Pues que surge un desequilibrio de esa microbiota y entonces ¿qué sucede? Pues que la microbiota ya no hace lo que tiene que hacer para mantenernos sanos. Luego se podría hablar sobre diferentes tipos de disbiosis porque no hay una única disbiosis, porque tenemos miles de bacterias diferentes y unas personas tendrán elevación de unas bacterias, otras tendrán disminución de otras y cada persona al final, bueno, sobre todo se ha visto que hay patologías que tienen perfiles de disbiosis determinados, pero no es difícil entender si examinamos cómo vivimos y cómo nos comportamos a día de hoy, no es difícil entender que acabemos desarrollando una disbiosis realmente.